En Solo para Mujeres esta tarde recibimos la visita del doctor César Castellanos y hablamos de constelación familiares. Estamos conversando inicialmente sobre qué es, en qué consiste. César nos ha dado información de la procedencia, del origen de esta... El origen de esta es una práctica. De esta práctica, porque técnica no es. Gracias, no es. Ámbar. Técnica Sí no es, de esta práctica. Sí, he estado buscando algunas citas textuales de el señor Hellinger, el fundador de esta práctica. Una cita textual dice algo así como: si usted se ha confrontado con una situación de incesto, una muy común dinámica es que la mujer no ha cumplido con su marido. Ella rechaza mantener relaciones sexuales. Entonces, como compensación, la hija toma su lugar. ¿Cómo es? Como se ve, en el incesto hay dos perpetradores: la esposa y la niña. La esposa por faltante. Sí. La niña es perpetradora. Uno en la sombra y uno al descubierto. No se puede resolver el problema a menos que salga a relucir esa perpetradora escondida. Y entonces la hija debe decirle a su madre: lo hice por ti. Y ella puede decir a su padre: lo hice por mi mamá. Si quiere detener el incesto, esta es la mejor manera, sin acusaciones. Si se lleva al perpetrador a la justicia, la víctima expiará por lo que se le ha hecho al perpetrador. Entonces, de esta manera es como se concibe, por ejemplo, un tema tan delicado, ¿no? Como el incesto, ¿no? En este tipo de... Pero eso es terrible, César. Revictimizando, culpando y humillando a una niña. ¿Eso es terrible? Eso es terrible. Esto, yo quisiera decir que no existe, y esta es la parte más importante, creo yo, para que no existe ninguna evidencia empírica de que este tipo de práctica sirva para convertirse en una intervención psicológica. Es decir, la verdad, al final del asunto, esto no se reduce a que no sea, digamos, practicada por psicólogos, porque personas que son psicólogos pudieran practicarla, y entonces eso no lo haría más legal. Tampoco esto se resume a que no se enseña en la universidad, porque lo pudiéramos incluir en los pensum de estudio y ya. Pero no es ese el tema. El problema aquí no es que no lo hagan los psicólogos o que no se estudie. El problema aquí es que no existe ninguna evidencia científica de que esto sirva para algo. ¿Para qué se usa, César? Bueno, para el pecho apretado, para curar los piojos, para todo lo que tú te puedas imaginar lo están usando. ¿En qué caso se usa? ¿Eso es individual? ¿Eso es colectivo? Bueno, ¿Cómo es una este especie tema? de show donde convocan a una serie de personas en el público, que son porque es como una secta, ¿no? Entonces son unos invitados que van, y hay una persona que es como la que tiene el problema, y entonces esta persona que tiene el problema está al centro del escenario. Y entonces hay una persona que es como una especie de chamán, gurú, que comienza a hacer una especie de juegos de roles, donde toma gente del público y le dice: bueno, tú vas a ser el papá de ella, ¿no? Y toma otro y le dice: y ahora tú vas a ser la mamá, y tú vas a ser su hermano. Y entonces arma una dinámica, una especie de psicodrama, representando escenas de su familia, ¿no? Y de su vida cotidiana, y comenzando a identificar cómo las energías, entre comillas, energías de sus antepasados comienzan a aflorar en esas dinámicas. Y en ese momento la persona entonces debe aprovechar para pedir perdón a sus antepasados, pero sobre todo a las figuras masculinas del padre, porque en la concepción del Señor
Hellinger, la familia solo puede ser una, donde el padre es la cabeza. la cabeza. Todo lo que se salga de ese esquema es disfuncional, según este señor. Y no solo es la cabeza, sino que se le debe sumisión, no respeto, sumisión, porque el hombre debe ser el que dirija toda la familia. Ese es un poco su Pero un poco arcaico. Medieval, medieval, espérate, totalmente César, medieval. espérate. No hay una adaptación a tiempos modernos de esta práctica. Es que no se, es que bueno, es que sería negarla. Yo te pregunto porque es que la verdad es que no conozco absolutamente nada de constelaciones familiares. Eso que tú puedes pensar como adaptarlo a la vida moderna sería desnaturalizarlo, porque precisamente el elemento central de vamos a decir, de esta propuesta es las vidas pasadas. Entonces, no tendría sentido adaptarlo a la vida ya voy moderna. entendiendo. O sea, la esencia son las deudas pendientes de otras vidas. De antecesores. Por ejemplo, nosotros los dominicanos podríamos estar expiando culpas de los esclavos que fueron traídos por los españoles. Por los españoles. Y entonces de esos esclavos que a lo mejor alguno asesinó a un amo blanco, entonces yo estoy expiando parte de esa culpa, ¿no? Y por eso uso droga. ¿Ve? Esa es la explicación. Entonces, o la justificación. La justificación. Entonces yo tengo que hacer remontarme a esas energías del cosmos y esos espíritus y hacer una especie de... Hay una mezcla, es muy interesante porque una de las cosas de la que ha sido acusado formalmente el señor Hellinger también es de plagio, porque en su modelo él copia sin dar crédito a algunos terapeutas que sí tienen prestigio internacional. Por ejemplo, él usa esa técnica del psicodrama, por ejemplo, él la usa en una modalidad que fue diseñada por un psicoterapeuta norteamericano llamado Murray Bowen, que es una técnica llamada la escultura psicológica, donde se colocan unas sillas y las personas ven representados a los miembros de su familia en esa silla y se establece un diálogo con esas sillas. Pero además copia unas ideas de otro importante psicólogo húngaro llamado Iván Nagy, Borzsómény Nagy, que es un modelo sobre las lealtades que tenemos transgeneracionalmente con nuestros abuelos y nuestros padres o nuestros bisabuelos. Bueno, lealtades es una cosa y culpa es otra. Sí, pero ellos usan ese término, ¿no? Entonces, ese término de las lealtades con nuestros antepasados, ellos en el modelo, el señor Hellinger lo expande un poco más, le coloca un poco de chamanismo, de la religión zulú, un toquecito de espiritualismo y un bliss de reencarnación. Entonces, todo eso junto, metido en una licuadora y se sirve al gusto, al tiempo. Sirve para cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Es una filosofía? ¿Es una religión? Bueno, ¿es una secta? ¿Qué es? Fundamentalmente es un gran negocio. No vamos a observar constelaciones en Guachupita, ni los vamos a ver en la barquita, solo en los estratos sociales altos, donde le pueden cobrar mucho dinero a la gente. Fundamentalmente es una gran estafa. Es un negocio muy bien montado, con 2 o 3 libros, escritos por ellos mismos, sin validación académica en ningún lugar. Pero cuando la gente tiene un libro en la mano y cita el libro, pareciera que fuera cierto lo que dice. Entonces, todo esto, digamos, yo fundamentalmente lo que intento llamar, más que quizás denigrar a nadie ni dañarle el negocito a nadie,
lo que intento es educar a nuestra población. Es decir, antes de usted meterse en algo como esto, primero investigue un poco. Hay una cosa, César. Estamos recibiendo la gente fe, lesionada. La fe es la que salva. Entonces, en un momento determinado yo puedo tener un vacío existencial y a mí llega esto como la panacea que va a resolver mi problema. Y te soluciona. Ok. Sí. Eso es así. Okay. Tengo que ir a publicidad ahora. Yo quiero que nos detengamos o que ampliemos, César, que amplíes más. Reitero, yo aquí estoy haciendo preguntas como una desconocedora absoluta porque no sé para nada de qué se trata. He escuchado hablar de constelaciones, pero desconozco qué es exactamente. Me estoy enterando contigo por lo que nos estás diciendo. Entonces, lo que yo quiero saber es, y reitero la inquietud, cuando tú estás en un vacío, en una crisis, has pasado por algún trauma, tú estás buscando un asidero. Así es. Y en ese asidero tú puedes aferrarte a lo que aparezca. Sí, a ti te puede sanar ir a un juego de pelota. Exacto. Entonces la fe es lo que salva. Yo tengo absoluta fe en que esto que tú me estás diciendo es lo que me va a ayudar a yo encontrar mi camino. De acuerdo, totalmente. Ya venimos. Solo para mujeres.